Vamos con el mensaje. El mensaje de hoy está titulado "Y volviendo en sí", y cayendo en sí. Miren, cuando Dios quiere llegar al corazón de una persona, generalmente nos cuenta una historia. Y así lo ha hecho siempre. Y así lo hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Miren, cuando Dios quiso ayudar a la gente de su época a poder entender que se habían endurecido de corazón, mucha gente de su época, al ver que las personas que estaban apartadas de Dios venían a acercarse, a aproximarse al Señor Jesús, el poder disfrutar de su ministerio, pues muchos de ellos se molestaban. No les agradaba que la gente pudiese venir delante del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús vio que las personas que se consideraban justas se molestaban porque otros pecadores venían donde el Señor Jesús, donde querían buscar a Dios, ¿qué hizo Jesús? Jesús les respondió contándoles una historia. Y vamos a leerla. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer los versos 11 al 19. Dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, esta historia que el Señor Jesús comienza a contarle a la gente, nos dice que un hombre tuvo 2 hijos. Que el menor de ellos le dice al padre: Padre, quiero la parte de mi herencia, la mía heranza que me corresponde antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos que él tenía. La Biblia nos dice que unos días después, este hijo menor arregló sus cosas, arregló sus maletas y se fue a una tierra distante, donde malgastó todo el dinero que él tenía, como viviendo una vida desenfrenada. La Biblia nos dice que tocó fondo, se fue a lo más profundo, llegó a lo más bajo. Y según esta historia, este rapaz, este muchacho, después de haber acabado todo el dinero, toda la parte de la heranza que el padre le había dado, dice que tuvo hambre, tuvo fome y terminó trabajando en una finca, en una fazenda. Allí se criaban porcos, se criaban cerdos. Y él, con esa hambre, con esa fome, anhelando comer la comida que comían los porcos, comían los cerdos, y que nadie le daba, porque es lo que dice la Biblia, dice que él reagió, él reaccionó. Y esta es una historia que tal vez la conoces, tal vez la has leído varias veces, y que cada vez que nosotros la podemos leer, nos mueve a nosotros de distintas maneras, de maneras profundas. Pero cuando historias como estas, que nos mueven, que nos tocan el corazón, cuando la podemos llevar a otro nivel, cuando tú le puedes colocar color, cuando tú le puedes colocar rostros, pues la historia es mucho más impactante.
Y hay un maestro del arte, de la pintura, muy conocido, Rembrandt. Y Rembrandt pinta un cuadro del hijo pródigo, del figlio pródigo. Y fue la visión que él tuvo en ese momento de lo que representaba esta historia que el Señor nos está contando aquí en el capítulo 15. Y especialmente en la parte que él dice, la Biblia dice, y volviendo en sí, y cayendo en sí, dijo, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y tirado, jogado en un chão, tirado en el piso, este hijo que se había ido es recibido, dice la Biblia, con misericordia. Una misericordia maravillosa, la misericordia del Padre que le dice, bienvenido a casa. Es una historia que cuando tú te la imaginas, o más bien cuando tú la ves, cuando tú ves ese cuadro de Rembrandt, si tenemos allí la foto de esa pintura, pintada allí con colores, pintada allí con rostros, pues te estremece. Esta es la obra maestra de este famoso pintor Rembrandt en ese momento. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú ves en esa pintura? ¿Qué es lo que tú ves en ese cuadro? ¿Qué es lo que tú ves en ese momento, en ese instante en que está representado esa pintura? Yo no sé tú, mas lo primero que yo veo es un hijo, un filio. Y si podemos acercar la parte del hijo, vemos allí a ese hijo. Y yo creo que nos podemos representar todos nosotros, tú y yo. Al menos yo me veo allí a mí mismo, porque la Biblia dice que los hijos de Adán, todos los descendientes de Adán y Eva, donde entramos tú y yo, la Biblia dice que nosotros nos rebelamos contra Dios. Y que a pesar de que hemos recibido regalos, presentes, bendiciones, luz, unción, misericordia, gracia, todo lo yogamos, todo lo tiramos por la borda. ¿Cuándo? Cuando decidimos hacer a nuestra propia voluntad. Cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad diciendo quiero ser libre. Y en ese diciendo querer ser libre nos volvimos esclavos como este hijo pródigo. ¿Esclavos de qué, pastor? Esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros deseos que muchas veces parecen no saciarse. Y yo veo allí, una vez más puedes poner la foto, yo veo allí en este muchacho, en este joven que tiene la apariencia de un muchacho, pero lo que yo veo en él es el desastre del pecado en su vida, la separación del hombre y Dios. Y está bien, gracias. Mira, ¿sabías tú que en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, como ya se los he dicho antes, que se escribió en el griego, la palabra que habla de separación es la palabra griega amartía? Y eso implica que en el momento en que nosotros salimos, en el momento en que nosotros nos separamos de la comunión con Dios, es que olvidamos que tenemos una comunión verdadera con el Dios verdadero, que nos apartamos allí, salimos del huerto del Edén, desde Adán y Eva, nos desconectamos con todo aquello que trae una bendición a nuestras vidas. Nos desconectamos de lo que nos da una identidad a cada uno de nosotros, lo que nos da propósito para poder vivir. Y entonces en ese momento es que perdemos la identidad como hijos, como filios, como seres
que son valorados, que somos valorados por Dios. Y es lo que vemos allí en ese rapaz, en ese muchacho. Alguien que lo ha perdido todo, ha perdido su dignidad. No sé si te diste cuenta, si observaste bien allí en la foto, mas él está rapado, jaspado. Está sin calzado en sus pies. Y eso es el significado de un esclavo. Una persona que ha perdido su comunión con Dios. Esa persona deja de saber realmente quién es. Déjame decirte que cuando tú y yo no estamos en comunión con Dios, cuando no estamos en una relación verdadera con Dios, dejamos de vernos como lo que somos, como hijos de Dios, como seres preciados, y comenzamos a denigrarnos, comenzamos a descer, a bajar hasta lo más profundo. Comenzamos a vendernos por cosas que no valen la pena. Y disculpen si estoy usando una palabra dura, pero nos ponemos a la venta del mejor postor. Nos volvemos adictos a los vicios, nos volvemos adictos al dinero, nos volvemos adictos al sexo, nos volvemos adictos a la aprobación de las personas y comenzamos, aquellos que hemos perdido esa relación verdadera con el Señor, comenzamos a tratar de comprar las cosas para poder querer tener una identidad. En ese sentido, nos volvemos esclavos, como este rapaz, como este muchacho que Rembrandt lo pintó realmente exactamente como él era. Cuando nos apartamos de Dios, comenzamos a pedirle al mundo que nos reciba. Comenzamos a comprarle al mundo un like, un me gusta. Que el mundo pueda gustar de nosotros. Comenzamos a preguntarnos, porque para encontrar una valía, un valor para nuestras vidas, porque hemos perdido la identidad, no sabemos quiénes somos. Comenzamos a preguntar, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuántos diplomas he alcanzado? ¿Cuántos trofeos tengo? ¿Cuántos amigos tengo? ¿Cuántos likes tengo en mis redes sociales? ¿Qué puedo hacer yo para sentirme valioso, valorado? Para que la gente pueda gustar de mí. Y claro, el mundo, el sistema de este mundo tiene respuestas concretas a esas preguntas que aquel que se ha separado de Dios, que ha perdido su identidad, que ya no se siente amado, que ya no se siente valorado, el mundo le va a decir, bueno, claro que te voy a dar likes, claro que sí, te voy a aceptar, sí, si eres guapo, bonito, si tienes dinero. Te voy a aceptar si tú eres alto, si eres musculoso. Te voy a aceptar si tú eres popular, si tienes muchos diplomas y has estudiado bastante. Y no estoy diciendo que el estudiar bastante sea malo, por el contrario, el prepararnos cada día más es mejor. Estoy diciendo que hay ocasiones en que estamos buscando puntos que el mundo nos pueda ofrecer para podernos sentir aceptados. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con el Padre. Porque nos hemos apartado de ese amor del Padre que nos deja sin una identidad y con un gran deseo de ser aceptado. Es más, yo podría decir que aquellos que han perdido esa comunión con Dios, han perdido también su comunión tal vez con sus padres. Personas que han sido rechazadas, rejeitadas. Personas que tal vez no conocieron a un padre,
que no conocieron a una madre que los amara profundamente, se pasan la vida buscando encontrar una identidad, encontrar aceptación en las demás personas. Y allí tú vas a encontrar a mucha gente tratando de hacer cosas buenas, otros haciendo las cosas totalmente dejadas, totalmente malas, para poder llamar la atención de los demás. Vas a encontrar a gente allí yendo a una iglesia y tratar de ganar puntos para con Dios, haciendo muchas cosas. Gente que, porque la religión muchas veces nos ha enseñado que nosotros tenemos que pagar ciertas cosas, pagar ciertos votos. Y hay gente que se va caminando hasta lo alto de la montaña, se va de joelhos, de rodillas, y hace muchas cosas por una religión. Nos comportamos de cierta manera, nos vestimos de cierta manera, para que quizás, tal vez, podamos recuperar la gracia de Dios que habíamos perdido. Y eso es lo que yo veo en la imagen de este hijo pródigo representado allí en el cuadro de Rembrandt. Veo a un harapiento, a un esfajapado. La Biblia dice algo tremendo para ti y para mí, si es que tú estás buscando la aceptación del mundo. Fíjate en primera de João, capítulo 2, verso 15. En la nueva traducción viviente, nueva versión transformadora, dice: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está en vocês. Cuando tú estás en esa búsqueda del amor del mundo, de la aceptación del mundo, del placer, de la popularidad, te vas a dar cuenta que estás desconectado con Dios. Te vas a dar cuenta que estás desconectado con Dios, y el apóstol João lo dice de esta manera, primera de Juan 2, vamos a leer los dos siguientes versos, 16 y 17. Dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, la búsqueda de una identidad, la búsqueda de una valía, de un valor para nuestras vidas a través de las cosas que tú haces, en esa ruta, en ese camino fuera de Dios, te deja vacío. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. ¿Cómo te deja? ¿Cómo dejó a este rapaz, a este muchacho en la pintura? ¿Lo dejó jaspado? ¿Lo dejó descalzo? ¿Lo dejó en harapos, en fajapos? Al menos en la vida espiritual, pero muchas veces también literalmente el apartarnos de Dios nos deja así, nos deja de esa manera. Mas la historia tiene un vuelco tremendo, y son las palabras que he usado para el título del mensaje. Lucas 15, verso 17. Dice: y volviendo en sí, y cayendo en sí. Hubo allí un milagro. En ese camino que este joven estaba yendo fuera de su casa, fuera del amor de su padre. En ese camino que él iba cada vez más profundo, más abajo, en ese camino hacia la perdición, hacia el desastre, hubo un milagro. Hubo un milagro porque dice que en un momento, después de haberlo perdido todo, después de haber malgastado todo el dinero de la herencia, de la heranza, en cosas del mundo, él recapacitó. Y él se dio cuenta que lo más valioso que había perdido estaba en la casa de su padre. Lo más valioso estaba en el amor de su padre, que lo estaba allí esperando.
Y él piensa y él recapacita, tal vez no lo he perdido todo. Tal vez hay una oportunidad. Por eso que este verso 17, esa primera parte me encanta. Y volviendo en sí. Pero al haberlo perdido todo, le enseñó aquí al hijo pródigo que lo que realmente había perdido no era el dinero, era su identidad como hijo. Era el saber quién era él. Él era un hijo amado. Un hijo amado que lo tenía allí todo. Y hay un detalle en la pintura del maestro Rembrandt que representa esa gracia de Dios. Vamos con la siguiente foto. La siguiente, por favor. Está bien, déjamelo allí. Porque es en el momento de lucidez, en ese momento en que él postrado, nochado en el piso, él se agarra del Padre y el Padre allí lo está abrazando. Pero hay algo más, hay un detalle más en la pintura. Vamos a un zoom más profundo allí. No sé si ustedes se dan cuenta qué es lo que él tiene en su cintura. Aquí Rembrandt nos hace notar de que él tenía una espada. Una espada allí en su cintura. Ahora, recuerden que no estoy haciendo estoy haciendo una, se me fue la palabra, examinando la pintura de Rembrandt, como él ve al hijo pródigo, ¿ok? La Biblia no habla que tiene una espada, pero Rembrandt lo muestra así, en el sentido de que hemos observado que él está jaspado, él está descalzo, no tiene pies, parece un esclavo. Pero allí Rembrandt pinta una espada allí en su cintura. Y ese es un objeto que identifica solamente a alguien rico. A alguien rico, alguien que de la nobleza, que el nombre de la familia estaba grabado allí en esa espada. Podría parecer un esclavo, pero él era un hijo rico. Él era un hijo rico y eso habla de ese momento bendito en que la gracia de Dios nos puede abrir los ojos y nos hace darnos cuenta que no todo está perdido. Que no todo está perdido, que todavía nosotros podemos regresar en el camino correcto, en la dirección correcta. Y que hay allí un Padre amoroso que está dispuesto a podernos allí abrazar. El poder entender que tal vez por mucho tiempo has perdido tu tiempo, tu vida, has malgastado allí tu cuerpo en placer que no sacia, en una mente, en una imaginación llena de fantasías. Amigos que los tienes por un momento y que después te dan las costas, te dan las espaldas, te abandonan, te dejan, te traen, te traicionan. Dinero que puedes tener hoy y que el día de mañana ya no hay. Pero en ese momento de lucidez, como dice el verso 17, y volviendo en sí, cayendo en sí, en ese momento en que puede haber allí un milagro, nos podemos dar cuenta que todavía hay un lugar para nosotros en la casa del Padre. Hay un lugar para nosotros en la casa del Padre. Y este joven, este rapaz dice, volveré a la casa de mi Padre y le diré, perdóname, Padre. Es linda, es tremenda la historia del hijo pródigo. Y lo que cambia la historia en la vida de nosotros es esto. Es podernos dar cuenta que las cosas del mundo, que las personas, que un padre, aún si hayamos tenido el mejor padre del mundo, el mejor ejemplo de padre que nosotros pudiésemos tener, ni ese buen padre, ni las cosas del mundo, ni las buenas personas que te puedan rodear, no pueden llenar, no pueden preencher la necesidad que nosotros tenemos de ser amados.
Porque cuando nosotros reclamamos del amor de un padre que no estuvo, de una madre que tal vez se fue y que nos abandonó, de alguien que no nos reconoció, que nos dejó allí ahogados, tirados. ¿Sabe lo que estamos haciendo? En realidad nosotros estamos peleando por el amor de un Padre Celestial, por el amor de ese Dios que nos da vida, ese Dios que te creó a ti, que me creó a mí, que nunca quiso que nosotros nos separemos de Él. Y hoy es ese día. Hoy es ese día para que tú puedas regresar a la casa del Padre y poder saber que el corazón del Padre te está aguardando y te está esperando. Y aunque te hayas ido al mundo, aunque hayas fantaseado con otras cosas, el Señor te puede decir: el pasado quedó allá atrás. El pasado quedó allá atrás. Tengo mucho que darte el día de hoy. Y eso la Biblia le llama arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento, pastor? Pues arrepentimiento es simplemente un cambio de mente. Y aunque pueda parecer simple, es poderoso. Es podernos dar cuenta, es poder internalizar nuestros pecados y poder decir: yo puedo solamente con la gracia de Dios correr en la dirección opuesta. Porque en tus propias fuerzas no vas a poder cambiar de dirección. Solamente a través de la gracia maravillosa de Dios es que tú vas a poder correr en la dirección opuesta. Eso es el arrepentimiento. Es poder entender: estoy vacío. He sido rejeitado, rechazado. Todos los logros, los diplomas, los estudios que he tratado de hacer para tal vez llenar ese vacío dentro de mi vida no es suficiente. Los abrazos de las personas, una noche con alguien, necesito realmente encontrar el verdadero amor que no está solamente en personas externas, está en el Dios Todopoderoso, en el Dios Padre, en la misericordia de nuestro Dios. Y es en ese momento de cambio de dirección, si tenemos la siguiente foto, donde tú ves a ese filho, a ese hijo. Él no está de pie en esa pintura. Él está ahí de joelhos, de rodillas. Podríamos aún decir que está deitado a los pies del Padre, diciéndole allí: Padre, ahora me doy cuenta quién soy yo. Y ahora reconozco quién eres tú. Y que nosotros podamos decirle eso a nuestro Dios: yo sé ahora quién soy. Y sé quién eres tú, Padre Celestial. Me aparté de tus caminos. Hice las cosas que no estaban correctas. Pero gracias porque tú estás allí, con los brazos abiertos, brazos de amor, para poderme recibir. Esos son los brazos de amor que nos están llamando a un nuevo tiempo. A un nuevo tiempo de reconciliación, a un nuevo tiempo de amor, a un nuevo tiempo donde el Señor nos dice: vamos para adelante, vamos para adelante. Miren, esa pintura es fuerte, es intensa, nos dice mucho, nos enseña mucho. Le decía, podemos leer allí Lucas 15 y conocer allí la historia del hijo pródigo, pero cuando le pones color, cuando le pones allí unos rostros, pues aún se hace más fuerte, aún el mensaje es aún mayor. Se supone que era un rapaz, que era un joven. Allí Rembrandt lo pinta y aparentemente es un niño, una crianza, mas realmente allí es un hombre que tal vez ya parece grande, pero en ese momento se da cuenta que es una crianza. En ese momento se da cuenta que es un niño que le pertenece a alguien, le pertenece allí a su padre, y él viene y lo abraza por los pies y el padre lo abraza allí por las costas, por las espaldas.
Y el padre, cuando lo recibe, él dice: vamos a hacer fiesta. Le pone el mejor vestido, dice la Biblia que le pone allí calzado, le pone un anillo, un anel en las manos y hace fiesta. Y fíjense lo que el hijo le dice. Lucas 15, verso 18, la segunda parte al 19. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus trabalhadores. En otras palabras, el hijo le está diciendo allí al padre: Padre, recibe una vez más. Voy a devolverte hasta el último centavo de la herencia que tú me entregaste. ¿Y sabes qué el padre le dice cuando él le manifiesta aquí estas palabras? El padre le dice: cállate, tranquilo, porque hoy hay fiesta en mi corazón. Hoy hay fiesta en mi corazón. Porque un hijo que yo consideraba muerto, pues hoy ha regresado. ¿Sabes qué es eso? Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Tú y yo merecíamos la condenación. Tú y yo merecíamos irnos al infierno. Tú y yo no merecíamos ninguna otra oportunidad. Mas el Padre te dice: shh, ya todo quedó atrás. Ven a mis brazos. Ese es el amor maravilloso de nuestro Padre Celestial. Lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente recibir ese amor. Dios no nos pone ninguna condición. Dios nos dice: tú no tienes que pagar nada. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio. A mí ya me costó todo. Me costó todo. Porque aquel que ofrece la mesa servida, la mesa de la reconciliación, la mesa allí del amor y del perdón, es aquel que entregó lo mejor que tenía a su único hijo, a su hijo amado, para que nosotros, los que nos habíamos apartado de sus caminos, o los que estábamos allí viviendo en medio del pecado, podamos regresar a esa mesa y disfrutar de su gracia, de su amor y de su misericordia. Por eso que el Evangelio nos dice en Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna está a la distancia, que tú y yo podamos reconocer nuestra situación delante de Dios y nos volvamos humildemente a los brazos del Padre. Así de simple. Mira, no hay pecado que tú hayas cometido que el Padre no pueda perdonar. No hay cosa que tú hayas hecho que la sangre de Jesús no pueda lavar completamente y borrarlo, apagarlo totalmente. Porque la Biblia dice que el Señor enterrará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y no se lembrará, no se acordará nunca más de ellos. ¿Sabes que Jesús tuvo que ir aún al mismo infierno? Al mismo infierno, ¿para qué? Para podernos chirar, para podernos sacar de ese mismo infierno y podamos disfrutar de su gracia y de su misericordia. Y la Biblia nos habla de una manera poderosa en Juan 1, versos 11 y 12. Dice: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Comencé diciéndoles, antes de comenzar allí esta historia, que cuando el Señor veía a la gente
que estaban viniendo a Él, buscando de Dios, gente que se creía justa, que se creían mejores que los demás, comenzaban a molestarse porque esa gente que entendía que era pecadora venía delante de Dios. Y aquí el apóstol lo describe claramente: a los suyos vino, pero no lo recibieron. Más dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Que en esta tarde tú y yo podamos salir de aquí realmente con la convicción de que somos hijos de Dios. Y no porque en algún día tú hiciste una oración, no porque algún día un pastor, un líder, alguien, un amigo te hizo repetir una oración, no. Eso no te hace hijo de Dios. Porque si hiciste una oración y seguiste viviendo una vida sin Dios, no hubo ningún cambio, no hubo una mudanza. Pero cuando verdaderamente el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, cuando te da la convicción de que cuando tú pecas, que cuando tú haces algo que no está bien, estás yendo contra la santidad de Dios, es Dios que te está hablando, es Dios que está viviendo en ti, es Dios que no te está dejando tranquilo hasta que no concertes, hasta que no arregles las cosas con Dios. A ellos, dice este versículo 12, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Son aquellos que nacen por un nuevo nacimiento que solamente proviene de Dios. Es que termino diciéndote: ¿por qué no escuchas la voz de Dios? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios dentro de ti que te está llamando y que te está diciendo: todavía hay lugar en mi mesa para ti? La mesa está servida. Si en algún momento alguien, los que están aquí o los que nos ven por la internet, te apartaste de los caminos del Señor, pues el Señor te dice: regresa. Regresa a la casa del Padre. Y si nunca aceptaste a Jesús, si aún tú no tienes la convicción, la seguridad de que Jesús sea tu Señor, tu Salvador, si no tienes la seguridad de que cuando tú mueras y partas de esta tierra, no sabes a dónde irás, Dios quiere que puedas tener esa convicción de que vas a ir a su presencia solamente, simplemente porque tú reconoces que eres pecador. Y puedes recibir a Jesús, puedes aceptarlo como tu Dios, como tu Señor. Y aunque tal vez tú me puedas decir: pero pastor, no es tan fácil. Tengo adicciones que soltar, tengo cosas del mundo que no quiero dejar. Hay cosas que tal vez me están allí amarrando. Déjame decirte algo. El día, el momento en que tú pruebes el abrazo de Dios, no hay adicción que se resista. No hay cosa del mundo que no te va a soltar. Porque tú no vas a poder dejar el abrazo de un Padre amoroso. Y no lo vas a poder cambiar por un vicio, por una adicción, por una persona que tal vez te está apartando de los caminos del Señor. Fecha tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por esta historia del hijo pródigo. Y gracias porque este pintor Rembrandt lo pudo hacer con tantos detalles que cada uno de nosotros tal vez, Señor, nos podemos identificar. Y aquí estamos, Señor, y queremos decirte perdón. Perdón, Señor, porque tal vez hemos estado mendigando amor en las personas que no lo pueden dar. Tal vez he estado mendigando, Señor, amor en cosas que no me lo pueden dar. Pero hoy, Señor, así como en esa pintura del hijo pródigo, yo te pido, Señor, que me recibas
que me levantes, que puedas encher, que puedas llenar, Señor, mi corazón y mi alma, que está mendigando de amor, de aceptación. Llénalo, Señor, con tu presencia. Una vez más, Señor, recibo ese amor que tú diste en la cruz del Calvario, por amor a mí. Reconozco, Señor, que me aparté de tus caminos. Reconozco, Señor, que caí en vicios, en cosas que a ti no te agradaban. Reconozco, Señor, que traté de llenar mi vida con personas, Señor, que no me convenían. O tal vez con religiosidad. Y me engañé. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero en lo profundo de mí, Señor, puedo sentir ese vacío. Porque cuando el show y el espectáculo se acaba, porque cuando las personas se van, cuando el momento del vicio termina, solamente queda, Señor, un vacío, una soledad que nada lo puede preencher. Y me he tratado tal vez de engañar a mí mismo. Pero hoy, como el hijo pródigo, y en esas palabras, Señor, de la Biblia, y volviendo en sí, y cayendo en sí, me puedo dar cuenta, Señor, que todo lo que he hecho, he experimentado, he pasado, es algo fugaz, es algo del momento, no es algo que permanece. Por eso, Señor, vengo a ti, a tus pies, y te pido perdón. Y gracias, Dios, porque tú no estás allí, Señor, para juzgar o para condenar o para impartir un castigo, sino que estás con tus brazos de amor, Señor, para rodearme y abrazarme y poderme decir: bienvenido a casa. La mesa está servida. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Y si hay alguien aquí presente o de los que nos ven por la internet que no tiene aún esa seguridad, esa confianza de que el día que, en el momento en que mueras, ¿a dónde vas a ir? Si tal vez hiciste una oración en algún momento, pero no llevas una vida que tú mismo sabes que no está muy bien,
Y tú mismo te preguntas, ¿será de que cuando me muera voy a ir al cielo? Es porque aún no tienes esa convicción que solamente la palabra de Dios nos puede dar. Entonces yo te pido en estos momentos que puedas abrir tu corazón y haz esta oración conmigo. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Creí, Señor, haberte conocido. Creí, Señor, haber hecho una oración y tener la convicción de que soy un hijo tuyo, mas ¿cuántas veces me pregunto, ¿será que el día que me muera iré al cielo? Es porque tal vez, Espíritu Santo, tú no estás en mí. Porque tal vez fue una oración hecha por hacer. Mas en estos momentos te pido perdón verdaderamente por todos mis pecados. Y te abro las puertas de mi corazón. Y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Dame la convicción y la seguridad de que a partir de ahora soy un hijo, una hija tuya. Dame la convicción que la palabra de Dios me dice que todos los que recibieron a Jesús son filhos de Dios. Y que tú no eres hombre para arrepentirte. Y que si tú lo dices, que ahora soy un hijo tuyo y que ahora tengo vida eterna, no tengo por qué dudar, por qué duvidar. Vengo a tus pies, Señor. Necesito sentir una vez más, Señor, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y así como esa pintura de Rembrandt, Señor, nos postramos espiritualmente delante de ti. Nos aferramos a tus pies, Señor, te abrazamos. Nos abrazamos a tus pies, Señor. Pero queremos sentir tu abrazo. Queremos sentir tus manos que nos rodean, Señor. Que nos dices, te sigo amando. Tu pasado quedó atrás. Tengo mucho que ofrecerte. La mesa está servida. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a que te pongas de pie y que podamos declarar esta música. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Siente el abrazo del Padre. Abrázame, Abrázate, abrázate y siente los brazos del Padre alrededor tuyo. Abrázame. Abrázame. com seus braços de amor. Abrázame. Com seus braços de amor. Seus braços de amor. Dale un fuerte aplauso, Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.